Queridos hermanos en Cristo Jesús, es jueves de la primera semana del tiempo de Cuaresma. El Evangelio de este día está tomado de San Mateo, capítulo 7, versos del 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se los pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy sigue repitiendo que Dios es profundamente bueno, que desea dar cosas buenas a sus hijos y que hay que rezar con ese espíritu y con esa confianza puesta en Dios. La oración no es una ocupación, no es algo que debemos de realizarlo a prisa, es una vivencia interior y sobre todo es una necesidad que todo creyente debe de sentir en lo más profundo de su ser. El sentido de la oración viene expresando por estos tres verbos necesarios: pedid, buscad, llamad. Para ser escuchada la oración cristiana debe hacerse desde la situación que estamos viviendo. Es preciso que la oración brote desde lo más íntimo del corazón, sea una oración sincera, sea una oración espontánea. El texto se encuentra dentro del contexto que es muy bien conocido para nosotros, el llamado Sermón de la Montaña. Ahí Jesús nos da a conocer cómo debe de vivir los discípulos desde la dimensión del amor, cómo debe de vivir el discípulo desde la dimensión de la misericordia y del perdón. Jesús bien sabe que sin estos elementos una sociedad no es posible. Sin estos elementos de fraternidad no es posible también la vida familiar o la convivencia entre los hermanos. Cuando Jesús habla de que el Padre está dispuesto a concedernos todo lo que le pidamos, está hablando dentro del contexto de la misericordia. Él sabe lo difícil que es para nosotros, los seres humanos, perdonar a aquel que nos ha ofendido. Y o sobre todo la carga de egoísmo que a veces nos arrastra. Lo importante en esto es que el mensaje es necesario pedir que el Señor nos cure de la enfermedad del egoísmo, de la incapacidad del perdón, de la incapacidad de amar, que Él nos cure de las heridas que muchas veces vamos cargando en nuestra vida. En segundo lugar, Jesús propone: pedid al Padre que se nos dé esa capacidad tan indispensable para hacer presente el reino de Dios en nuestra vida, pero también en la vida de los demás. Jesús nos asegura que si pedimos al Padre un corazón nuevo, Él nos lo dará. No tengamos miedo de pedir al Padre que nos dé el don de la misericordia, el don del amor, el don de perdonar, el don
de dejarnos amar por Dios y de ir comprendiendo a los demás dentro de su historia personal. Lo que demostramos a diario con tantas formas de violencia que muchas veces manifestamos es nuestra incapacidad de perdonar, nuestra incapacidad de amar. Debemos de amar sin esperar nada a cambio, sin esperar por lo menos las gracias. Entonces nos daremos cuenta que somos más libres y en eso también nos vamos pareciendo más a Dios, que ama sin esperar que nosotros le amemos, que nos perdona sin esperar que nosotros le demos las gracias, pero sí debemos de saber pedir también perdón a Dios y no cansarnos de ello, precisamente porque es Dios mismo quien constantemente nos está manifestando su amor y su perdón. Debemos de acercarnos a Dios con mucha confianza. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.